Alguien entró. Ok. Que hay que preparar el lecho de la herida como desbridando, manteniendo el ambiente húmedo ideal, o no puede estar muy seco o muy húmedo. Controle biocarga sin olvidar la división celular y desequilibrio bioquímico. Quiere decir que hay que preparar que la herida esté bien antes de usar esto. Y acuérdense que les dije que si hay tejido facelar, fibrina, tejido de maceración, tejido necrótico, eso no es una herida viable. Entonces, para que sea viable, tienen que preparar el hecho de la herida. ¿Cómo? Debridando, control de la humedad, control de la carga bacteriana. Acuérdense del modelo Time, a eso se refiere. En úlceras por presión o lesiones, hay que movilizar al paciente cada 2 o 3 horas. En úlceras venosas, previa toma del índice tobillo de brazo, realizar vendaje compresivo de 3 capas con presión de 35 a 45 milímetros de mercurio, que eso no nos dio tiempo de verlo en lo que son las prácticas y está pendiente úlceras, tratamientos para úlceras venosas, y ahí van a tener que llevar sus vendas de alta compresión que les voy a pedir. Ahorita les escribo lo que van a llevar, ¿vale? Ok. Y en la 4, en úlceras arteriales solicitar siempre interconsulta a angiología. Es en dado caso que nosotros veamos necrosis en el pie, lo mandan a angiología. En úlceras de pie diabético, desbridación, control de la biocarga. Y descarga de la presión según el caso y control de glicemia. En quemaduras, desbridación, control hídrico y nutricional, control de la biocarga. Aquí acuérdense que si hay quemaduras, pierdes líquidos. Entonces acá hay que tener un buen control hídrico. Hay que tener un buen control en cuanto al agua y los líquidos. Control de la biocarga quiere decir que tienes que tener cuidado con tu paciente y con el manejo avanzado de estos. 7. Para otro tipo de heridas se sugiere preparación del lecho de la herida. Cualquier tipo, úlceras, a veces hay úlceras en la cabeza, úlceras de pie diabético, escaras. Siempre va a tener que preparar el lecho de herida. ¿Qué quiere decir? Que cualquier tejido que veas o cualquier exceso de exudado, tú ya sabes cómo actuar. Solicitar estudio de laboratorio de gabinete según herida y criterio del heridólogo.
Por ejemplo, pH, que es biometría hemática, química sanguínea, colesterol, triglicéridos, examen general de orina, rayos X del sitio de la herida, ultrasonido. En el caso de los podólogos, como ya les dije, analizarlo por un microscopio, hacerle su prueba de KOH o cultivo micológico y revisar siempre el entorno del paciente, sus zapatos, sus calcetines. Hay personas que tienen abollados los calcetines, esto puede generar una úlcera. Y en personas que tienen insuficiencia arterial, pues va a ser muy doloroso cualquier tipo de abultamiento que tengan. Y en el caso de pacientes diabéticos con pérdida de la sensibilidad, puede ocasionar úlceras e infecciones, y esto puede provocar una septicemia y la muerte del paciente. Bueno, voy a regresar. Características. Ofrece una... car- Características. Ofrece una barrera eficaz a la contaminación microbiana que protege la herida. Estamos hablando de los apósitos. Entonces, barrera eficaz a la contaminación microbiana que protege la herida contra los organismos patógenos, lo que facilita la curación de la herida. En presencia del exudado y un apósito secundario en ambiente húmedo, ayuda a mantener un entorno húmedo en la herida que favorezca una rápida cicatrización. El apósito puede ser retirado sin causar trauma del lecho de la herida, confiable, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo. Baja adherencia, mínimos cambios de apósito, permanece efectivo 3 días, fácil de usar y retirar, depende. Hay quienes permanecen activos y bien hasta 7 días. Entonces, ¿qué son los iones de plata? ¿Qué me dice? ¿Quién va a exentar examen? ¿Cuál fue su pregunta, profe? Con el tema visto, ¿qué son los iones de plata? Iones de plata. Este, son apósitos que ayudan a combatir las bacterias. Tienen una carga eléctrica positiva o negativa respectivamente, dijiste. Son como, tienen propiedades antimicrobianas y para el control del crecimiento de hongos, de virus, de bacterias. ¿Estoy mal o estoy bien? Bueno, Muy bien. ok. ¿Alguien más que aporte algo? Mencióname 3 tipos. Hay diferentes tipos, la plata metálica, la iónica, este,
y la de Cambodene de plata. Ajá. ¿Cuál otro hay aparte de la Gambonene? Que Este, sulfa, la ¿Mm? sulfatiazida de plata. Muy bien. El El argentafil, zinc, Muy bien. Perfecto. Estudios e ¿puede investigaciones. regresar sus diapositivas, por fin? Es que me faltó anotar algo. Un poquito más, un poquito. ¿Dónde están los tipos? Es que Ah, ok. puse lo mismo en una. Estos. Esta, ajá. Ah, es que las dos son iónicas. Metálica, Sí, iónica. sí, unas son Ah, positivas, unas compuesto. negativas, unas neutras. Independientemente si sean positivas, negativas o neutras, lo que debemos tener presente es que los iones de plata nos va a ayudar para principalmente bajar carga bacteriana. Al bajar la carga bacteriana se va a evitar la proliferación y el biofilm. de Lo hecho, voy a repetir. yo no estoy viendo las diapositivas. Creo está mal mi teléfono. Nada ¿Cómo más, nada más qué te veo a ves, ti, Abril? no veo, ahorita no veo nada, nada más veo eh, un cuadro azul cuando hablas. Ah, ok. Ahora, nada. Sigo viendo el cuadro azul, nada más cuando a veces apareces tú, pero no veo las diapositivas. Pensé que nada más las estabas leyendo así. Nada más No. yo, Ah, nada más lo yo que salgo, puedes, lo que puedes hacer, salte y te vuelves a conectar a ver. sí. Entonces los iones de plata sirven para bajar la carga bacteriana. Ajá. Y los tipos de plata son las metálicas y las iónicas. De estas puede ser de compuesto orgánico y compuesto inorgánico. Ajá. Y esta de compuesto orgánico es porque contiene las algas, ¿no? Exacto. ¿Ya me ves, Y Anita? O sea, ya veo la pantalla. Ahora sí, ya lo veo. Ok. Gracias. Bueno. Ok. Iones de plata. Apósitos que sirven para bajar la carga bacteriana e inhibir la proliferación y evitar el biofilm, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de plata, hay con carga negativa y carga positiva. Las platas metálicas corresponden a las cargas neutras o negativas y se encuentran las nanocristalinas. Por ejemplo, entre ellas está el Acticoat Flex 3. Las platas iónicas son las que se dividen en orgánico e inorgánico. Las orgánicas, entre ellas está el alginato de plata, que uno de sus componentes es una alga marina y esta es causante del color verde y el olor desagradable como podrido, como ciénega literal. Entonces, es un mecanismo de acción, no quiere decir que esta herida esté infectada. Tienen que explicárselo a los pacientes. En el caso de las ¿cómo dice? ¿Es un inorgánicas, qué? ¿cuál? ¿Cómo lo mencionó? ¿Que es un qué? El hecho de que huela mal cambie el color. Ah, es un mecanismo
eso es un mecanismo o es parte de la farmacocinética del medicamento. Ok. Y entre las plantas iónicas, igual están los compuestos inorgánicos, que esto no va a generar ningún olor. Y de entre ellos se encuentra la sulfadiazina de plata, lo que todos usamos como el argentafil. En los inorgánicos. En los inorgánicos. Entonces, cuando ustedes le ponen a su paciente óxido de zinc, no me gusta usarlo en la pasta láser, pero la sulfadiazina de plata sí. ¿Qué hace la sulfadiazina de plata? Va a evitar la proliferación bacteriana y va a empezar a destruir las bacterias. ¿Ok? Y hablo de ya. Ok, entonces la sulfadiazina es muy importante que en los gabinetes es así, todo el mundo lo tenga, porque eso nos va a ayudar a control bacteriano. ¿Ok? Si no podemos tener uno de este ahorita, porque este cuesta 500, podemos tener un, un Gambodene o un Argentafil, que no tengo acá la foto, pero se llama Argentafil, que es sulfadiazina de plata, pueden googlearlo. Yo ese uso El siempre porque Gambodene también lo venden en farmacias. no en todas, no en todas. Creo que en comercio lo venden y en Guadalajara creo que hicieron convenio con ellos. Vamos a ver unos estudios e investigaciones. Efectividad de los apósitos de plata en la prevención de la infección en el sitio operatorio en heridas contaminadas. Bueno, aquí se hace un estudio sobre la plata y en ese estudio los especialistas observaron que el microambiente o las heridas contaminadas van a mantener ese nivel de humedad aumentada, el tejido, la epitelización y todo. Entonces, por eso, cuando se usa lo que son la plata, va a pasar lo contrario, va a mantener un ambiente óptimo, la humedad la va a traer permeable, no un exudado aumentado, y sobre todo que ¿qué va a hacerle a las bacterias? La sulfadiazida es importante que lo tengan ustedes siempre. Ok, aquí vemos el antibacterial Algistate, ese quiere decir alginato con plata. Esta marca igual es buena y está más barata. Es de la marca Aresa. Casi no le veo el nombre, profe. Es de la marca Aresa. Ok, entonces aquí vemos dos tipos de medicamentos. Ese antibacterial alginato nos va a ayudar mucho porque en el manejo de las heridas contaminadas, los cristales de plata poseen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas.
que actúan en las capas superficiales de la piel con una mínima penetración en la dermis y el tejido celular subcutáneo. O sea que si vamos a tener allá una espiculotomía o un retiro de una unicarnada, una onicocriptosis, podemos usar la plata, no de este tipo. Voy a buscar mi plata para que vean. Eso hay en todas las farmacias de Guadalajara. Esperen. Ok, miren esta que uso. Esa es buena marca, no sé si se alcanza a ver. Se ve al revés, yo creo. Se llama Argentafil. Argentafil. Sí, la estoy usando esa. Muy bien. Esta es un tipo de plata, sulfadiácido de plata. Y esta va a hacer que las bacterias se inhiban y se empiecen a destruir. Por eso es muy importante conocer los iones de plata. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. En heridas agudas, el uso de plata podría prevenir la aparición de infecciones. El beneficio teórico de su uso en heridas con alto riesgo de infección se basa en una reducción de la carga microbiana, prevención y la diseminación sistémica. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos reducir la carga bacteriana y la diseminación. O sea, que si tengo 1.000.000 por campo de bacterias, sea cual sea, nosotros usando la sulfadiácido de plata vamos a disminuir de ese 1.000.000 a, que serán 500.000 por campo. Entonces ahí hay una disminución de la mitad, pero esto sobre todo va a evitar la diseminación. Por ejemplo, si yo tengo una herida, no sé, en 1 centímetro cuadrado de mi cuerpo, si no se usa nada de acción antimicrobiana, ese centímetro puede llegar a tener 10 centímetros. Entonces ahí la infección aumenta. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos los medicamentos que nos pueden ayudar contra las infecciones, contra esa carga bacteriana elevada y nosotros podamos tener reducción de la carga antimicrobiana y prevención de la diseminación sistémica. ¿Correcto? Creo que sí, profe. Ok. Bueno, entonces, siempre que haya un estudio sobre la plata, sulfadiacidas, sale publicado en esta página, Cielo. Ustedes ponen en Google Cielo. Es una página científica. Acostúmbrense a investigar en esto. No sé si ya lo habían escuchado antes. Solo ponen en su buscador, apúntenlo, tengan muy presente. Eso es un buscador científico. Porque a veces Internet trae cosas que ya ni al caso, desactualizadas o que nada más inventadas literal. Y Cielo te permite tener un acceso
muchísimas páginas de conocimiento científico, sobre todo sobre heridas, sobre podología, ahí está. ¿Sale? Entonces, no se olviden que cuando quieran investigar algo, está esta página. Entonces, ¿qué dice entre esos tipos de información? Por ejemplo, la quemadura produce un importante cambio de la flora dérmica del paciente, de manera que pierde la flora normal de la piel y mucosas y se abre paso a la colonización por gérmenes más virulentos. Es un ejemplo, ¿no? De todo lo que vas a encontrar allá. En este párrafo nos dice que las quemaduras igual van a ocurrir cambios en el cuerpo porque no es, acuérdense, ¿qué tenemos en la piel? A ver, aparte de vellos, ¿qué tenemos en la piel? Bueno, nuestra primera defensa, ¿cuál es? En la piel. Si lo saben, ya lo vimos. Nuestra primera defensa, Ajá, o sea, la dermis, ajá, pero antes de llegar a la dermis, ¿cuál es nuestra primera defensa? este, la epidermis. No le estoy entendiendo. Creo que Ajá. ¿Qué hay? Sí, Los acuérdense, vellos, aparte, nosotros tenemos en nuestra piel una microbiota. Ay, sí, es verdad. Si ustedes agarran un microscopio, van a venir cómo hay bacterias tratando de penetrar la piel, hay virus, toda nuestra piel, así como la ven, es es un caldo de gérmenes. Entonces nosotros tenemos bacterias que viven en nuestra piel y empiezan a fagocitar, a destruir ese tipo de infecciones. Cuando nuestra piel se nos abre por una raspada, lo que quieran, un corte, aprovechan entrar ahí y viene nuestra segunda defensa, que son los neutrófilos, que con los que marcan, ta, 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 y aunque entren y se vayan en todo el organismo, viene nuestra tercera defensa, que son los macrófagos que van a devorar esos virus marcados. Entonces tenemos tres tipos de defensas: microbiota, neutrófilos y macrófagos. Entonces todo esto, mi cielo, ahí va, hay mucha información. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Les voy a mandar No. ahorita iones de plata de una vez. ¿Y la de la clase anterior, profe? Igual, ahí va. Ok, a ver, permítanme un momento. De una vez, si no se me olvida. Permítanme, iones de plata. Listo. Se va. Se fue. Y también les voy a mandar las de... Ay, ¿cuál era? Permítanme. Estoy buscando, ¿eh? Antifúngicos, azoles.
¿Allá? En un carro. Aquí en el día. ¿Allá? En el carro. Es un carro. Es un... Es que debe tener en nuestro. Es un carro chiquito. Esos redonditos. Pero son carros bonitos, pero No está feo, pero te lo viejito. Se murió. Ah, ese es un plate. Se fue a bañar. Meche, te estamos escuchando. Perdón. Ya me di cuenta. Siempre, Bechita, ahora. ¿Qué pasa? Perdón, perdón. Estoy buscando el antifúngico para mandarles una vez, permítanme. Si no estoy como los políticos, no se los mando. Ok. Que esto es un proceso, que no lo podemos hacer de la noche a la mañana o como si lo hubiéramos dejado ayer. Por ahí pasan meses No que lo no había hacemos ninguna guardado. actividad. Por poco lo Tal vez, como pierdo. le decía, por ahí por el frío, por ahí por el tema de que el trabajo o otras actividades que nos quitan tiempo y que nosotros mismos no nos damos el tiempo para que eso suceda. Vamos a la siguiente. Exacto. Como les decía, ¿cuál es el objetivo de esto? Es explicar cómo el calzado influye en el rendimiento y en la salud del deportista. Mostrar las recomendaciones según el terreno y la disciplina. O sea, muchos casos, y vamos a ir viendo ahí un poquito, despejando un poquito de dudas para que ustedes también lo vean y lo noten en el consultorio. Pasa que estéticamente el calzado está bueno, pero a lo mejor son calzados de 3 años. No tiene un agujero, no está roto, no tiene absolutamente nada, pero funcionalmente ya no sirve. Porque tal vez el deportista, que a lo mejor no tiene las condiciones económicas para tener 2 o 3 o para cada entrenamiento, o la persona que está empezando de salir de amateur para ser elite, tiene el calzado. Nosotros tenemos que estar atentos a ver esos detalles. Muchas veces a ver lo que es la suela del calzado, el tipo de calzado, porque a lo mejor corren con un calzado que para cierto peso no es. Me ha pasado que pacientes se han comprado porque se sienten cardiovascularmente, personas altas con 90, 100 kilos, unas zapatillas de 200 gramos, de 150 gramos, porque las usa
tal corredor en tal maratón y bueno, pero la diferencia es abismal porque el corredor que las usa pesa 50 kilos mojado y esta persona no. Entonces, estéticamente la zapatilla le queda nueva, impecable, pero funcionalmente no. Entonces, al no, termina, ¿qué pasa? Venciendo todos los materiales, rompiendo la zapatilla y gastando un presupuesto que a lo mejor lo tiene que volver a invertir en poco tiempo y no es lo que él esperaba. Entonces, tal vez las primeras instancias del uso de ese calzado lo usa cómodo, lo siente livianito, lo siente espectacular, pero al cabo de un mes ese calzado ya no sirve más. Producto por su peso, por su actividad y por, bueno, por muchas veces la falta de tonificación muscular que nos sostiene el esqueleto, porque el esqueleto cae por gravedad y entonces si los músculos no están firmes no nos sostienen. Entonces, bueno, todos son un ítem de cada cosa que nos va marcando cómo nosotros, como profesionales que estamos abocados a esto, tenemos que empezar a educar a nuestros pacientes para darle el mejor resultado a ellos y tratar de prevenir las lesiones. Vamos a la siguiente. Arturo, ¿está por ahí? Ahí está. Bueno, el calzado de running. ¿Saben lo que es el drop? ¿Alguno tienen conocimiento? La suela del zapato, profesor. Exacto, exacto. Ahí se los aclaré bien. La Es la parte de la diferencia. suela, perdón, Sí, la sí, parte sí. de la suela posterior del calzado deportivo normalmente es de uretano o alguna hebra de alta densidad o baja, dependiendo si es un zapato que puede hacer, como dijo hace un momento, si es para maratón, si es para 5K o dependiendo, va a variar dependiendo de cada fabricante, pero es la parte posterior del zapato, ¿no? Deportivo. Exacto, exacto. Y ahí, como ven, como les ponía el drop, bueno, no sé si Recording los in demás. progress. Acá sí se Recording in progress. Ahí. Se sale ahí la de Federación, Ahí está la de Federación. ¿sí? También se salió el tema de Cristian, ya no se ve el tema, No, ¿verdad? ahí no se ve. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, pero ya no se ve el tema, o sí se ve el tema. No, no, no se ve, no se ve. Entonces, por eso, al compartir yo la diapositiva, ahí está el máximo, ahí está lo más grande de la computadora. Es que, bueno, yo estoy en computadora, el celular se ve más chico. No, la Yo computadora. lo veo bien. O sea, Sí. Bueno, continuamos. bien, bien. Bueno, lo que les decía, que el drop es El la ponente diferencia. debe de compartir para que... Hola, ahora sí. Bien, les decía
que la diferencia del drop es la diferencia que tiene la suela desde adelante hacia atrás, que eso nos permite una amortiguación, ¿sí? La amortiguación protege las articulaciones, tanto de terrenos duros y de terrenos blandos. ¿Qué pasa? Que muchas veces en el trayecto de la competencia, por ahí estamos sobre asfalto, por ahí tenemos que pisar tierra, entonces, bueno, eso nos va a complicar si tenemos un calzado bastante rígido y no tenemos amortiguación. Lo liviano, la ligereza, eso también hay materiales que son muy livianos, que tienen mucha amortiguación y también que son antitranspirantes, entonces, bueno, nos permite estar con el pie mucho más seco durante la competencia y evitar que se nos resfale dentro del calzado. Ahora yo les quiero consultar, si ven la imagen que yo les puse ahí, no tiene nada de lo que estamos hablando. No sé si se dan cuenta. La suela es hiper delgada y ese calzado usa clavos. Y estamos hablando de running. Estamos hablando de una competencia de atletismo. Entonces, tenemos que conocer qué tipos de calzados vienen. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga lesiones, no llegue a una lesión a posteriores. Porque muchas veces el problema que tenemos es que usan un calzado inadecuado. Entonces, en competencia de pista, tenemos atletas que usan zapatos de clavo porque les da mayor adherencia, mayor propulsión, que totalmente distinto a uno que va a correr 5K, 10K, 42, ultramaratones, que necesitan unas ciertas combinaciones o un calzado acorde a lo que necesita la actividad. Entonces, no podríamos salir a correr una maratón con zapatos de clavo. ¿Me explico? Entonces, bueno, todos esos detalles nosotros como profesional tenemos que darnos cuenta y estar activos a la hora de explicarle a nuestros deportistas lo que necesitan ellos. Ay, te pasaste como un montón. La siguiente, ahí tenemos, ¿ves? Entonces, ahí está perfecto. ¿Qué es lo que provoca muchas veces un calzado inadecuado? El corredor provoca una fascitis plantar por el uso del calzado minimalista, en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque no conocen, porque ellos lo creen cómodo, lo creen que está livianito, que es lo que necesitan, y muchas veces no es así. Otro de los casos que pasa es la lesión una tendinitis del Aquiles. ¿Por qué? Porque muchos están corriendo con calzado con un drop bastante alto y tal vez el próximo calzado que se compran es mucho más baja y mucho más la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un drop alto y después empezamos a usar uno más bajo. ¿Qué eso qué pasa? Si no trabajamos el tendón de Aquiles con muchísima elongación y ejercicio para potenciar y tonificar, lo más probable es que se genere una tendinitis o en el peor de los casos, una rotura del tendón de Aquiles. ¿Sí? Eso normalmente pasa cuando no tienen conocimiento del calzado y se compran un calzado o que lo vieron de algún otro profesional o que lo vieron de un corredor elite y que creen que es acorde a lo que ellos necesitan. Entonces, bueno, todas esas cosas nosotros tenemos que aconsejarle a nuestros pacientes para que ellos entiendan cómo debe ser un proceso. Lamentablemente, la mayoría en todos los aspectos de la vida, nadie quiere pasar un proceso. Nadie quiere llevar un tiempo y queremos las cosas ya. Y entonces muchas veces tenemos este tipo de lesiones por no conocer y por querer saltarnos pasos que nos van a ayudar a tener un rendimiento. Si bien muchas veces saben que las Olimpiadas son cada 4 años y se preparan durante 4 años, por ejemplo, en una competencia de pista, que son 10 segundos. Son 4 años para 10 segundos. Entonces, muchas veces queremos saltearnos todo ese proceso y bueno, y ahí es donde tenemos las complicaciones después, las lesiones de los pies y todo lo demás. Vamos a la siguiente, Arturo. Arturo.
Se me fue. Como 10 para adelante. ¿Esa? No. Siguen las de fútbol ahí. ¿Esa? No, para atrás. Te fuiste para Me adelante. pasé. Te pasaste. Tira el freno de mano y volvés. Ahí está. ¿Primero? Como les decía recién, exacto. Acá tenemos también otra competencia muy conocida, que es el fútbol. Tenemos cancha de césped sintético, césped natural. Tenemos futsal, que está potenciándose, por lo menos acá en Argentina, está teniendo un auge muy importante. Y tienen diferentes características del calzado. O sea, arriba tenemos el calzado del botín, o no sé cómo le llamarán allá en México, pero el con tacones, ¿sí? Y diferentes materiales a la par. Hay cuero sintético, mallas antitranspirantes, refuerzos, punteras. Todo va a depender del terreno que usemos. Si está lloviendo, si no, si el terreno es muy duro, si es pasto sintético o si es pasto natural. Dependiendo la característica del terreno, es el calzado que tenemos que usar. Y a lo mejor tenemos 3 o 4 tipos de calzados con diferentes alturas, diferentes contenciones, y a lo mejor nos ponemos uno y nos termina lastimando o nos termina lesionando porque a lo mejor o son muy altos y en cierta parte la cancha está buena y en parte no. El césped alto o el césped bajo. Exacto, correcto. Entonces, bueno, ahí eso tenemos que conocer nosotros porque también si nos estamos metiendo en la parte del deporte, nosotros tenemos que conocer todo esto. Y no estamos hablando nada de podología. Estamos hablando de que lo que tenemos que meternos para conocer el campo de juego donde nosotros vamos a aconsejar y vamos a cuidar a esos deportistas para que estén en la mejor manera posible, la mayor cantidad de tiempo o la mayor cantidad de la temporada. Que a lo mejor eso mismo le puede generar un traumatismo de uña, por a lo mejor porque usó el calzado muy chico, o le puede provocar una fascitis porque los tapones son muy altos y el césped es muy corto. Entonces, bueno, todo eso nosotros tenemos que estar atentos para aconsejarle al deportista, que muchas veces ese deportista no tiene ni idea. Oh, sí. Sí. No, nada. Bien. Después tenemos el futsal. El futsal, como verán, tiene 2 tipos de suela, dependiendo si muchas veces juegan en parquet o muchas veces juegan en pisos de baldosa. Y bueno, las diferentes suelas son las características que eso le permite poder tener mayor adherencia, evitar los esguinces, evitar las contracturas, los desgarros, porque muchas veces no alcanzan a frenar y quedan abiertos de piernas o se clavan y hacen rotura de ligamentos, meniscos. Entonces, bueno, todos esos detalles tenemos que estar acorde nosotros para aconsejar a los deportistas. ¿Vamos con la otra? Bueno, esto es lo que le decía recién. Desgarro del isquiotibial, cuádriceps, aductores, ¿sí? Esguince, recurrente por el tema de los tacones, como le decía recién, por ahí se clavan, y bueno, todo esto genera que el deportista lo tengamos mayor tiempo en la enfermería que en el campo de juego. Y como les decía al principio, los deportistas, ¿qué pasa? Hoy por hoy la mayoría son pagos, excepto el amateur, pero la mayoría son pagos. Y yo creo que por experiencia que he tenido de estar en algún club, ningún dirigente quiere tener a un jugador que lo paga y que lo paga muchas veces muy caro, tenerlo en enfermería todo el tiempo. No le sirve ni a la institución, ni a la comisión, ni principalmente al deportista, porque el deportista, ¿qué es lo que más quiere? Estar en actividad todo el tiempo. Entonces, si eso nosotros no somos capaces de aconsejarlo para que ellos puedan van a vivir en enfermería. Y cosas que tienen que muchas veces hacer entender a los profesionales que están ahí en la parte de salud de las distintas instituciones, que nosotros no le quitamos el puesto de trabajo a ninguno, porque nosotros no somos médicos, no somos kinesiólogos, no somos fisios, pero sí somos podólogos.
Entonces tenemos que demostrarle que nuestro trabajo es la base que a ellos les va a permitir poder hacer todas las actividades y que si nosotros desde nuestro punto de vista podemos ayudarlos para que recuperar una lesión que a lo mejor está un poco más arriba, como en el isquio, en el cuádriceps, en el aductor, a los demás profesionales. Entonces tenemos que tratar de inculcarle que podamos trabajar en conjunto, que es una lucha que por ahí se va llevando y que no se tiene en cuenta. Vamos a la siguiente. Ahí ya se visualiza mejor ya las imágenes. Y también. Debe ser el internet entonces. Por ahí a lo mejor el internet es que por ahí no nos permite ver todo como queremos. Le movieron y ya se hace más grande. Sí. No, lo que pasa es que cuando te dije que le dieras compartir, Cristian, se quedó abierto tu compartir y se quedó abierto el mío, por eso estaban los dos. Ahora sí, entonces. Eso Bueno, sí, se logra visualizar. Otro deporte muy importante que es el básquet a nivel mundial. Yo creo que todos los deportes hoy por hoy ya tienen un auge. Entonces, eso le permite tener mayor amortiguación. Es como que tuvieran amortiguaciones individuales y que le permite en cada situación del terreno, tanto que desde del tobillo, desde los malleolos, lo que es la parte de las rodillas, hasta la cadera. Entonces terminan una competencia, cansado lógico de lo que es la actividad que hicieron y no lesionados o contracturados o con muchos dolores post-competencia, que muchas veces, inclusive con el calzado inadecuado, terminan con las uñas levantadas, con roces por todo el tipo de calzado, porque no supieron comprárselo, no supieron cuál era para su actividad. Entonces, bueno, todas esas cosas las tenemos que conocer. Vamos al siguiente. Acá tengo el calzado de tenis y estamos hablando también de un mismo deporte o similar como el pádel. ¿Cuál es la diferencia de esto? Los suelos también. En unas pueden jugar en césped, tanto en el tenis, pueden jugar en polvo de ladrillo o pueden jugar en canchas sintéticas. Lo mismo pasa con el pádel. Y si ustedes ven, yo acá arriba le puse las diferentes suelas. La de espiga, que es lo que le decía recién, que son como las ramitas del trigo, que van intercaladas para darle diferentes adherencias. La mixta, que se combina, que es trigo, la que se combina con el omni, que es la que está hacia el costado, y diferentes densidades de la suela. ¿Por qué? Porque tenemos una suela que es blanca, otra que es gris, otra que es roja, y también tenemos cortes al medio para dar diferentes contenciones a lo que es la estabilidad de la práctica deportiva que estamos realizando. Entonces, bueno, ahí ya tenemos en un mismo prácticamente deporte, en un deporte similar, 3 tipos de calzados que se pueden llegar a combinar y hacer a la hora del calzado. ¿Alguno tenía conocimiento de este tipo de calzados así? ¿De que había tanta variedad de calzados? No. Sí, más en la parte Sí, del en running alguna ocasión y ya me también habían en la comentado. parte de básquetbol y quizás hasta el CrossFit, ¿no? También utilizan diferentes tipos de zapato deportivo. Tal cual, tal cual. Pero así como conocen algunos, también cuando están viendo esos deportes y se dan cuenta que hay calzados que son inadecuados. ¿No les ha pasado que prestar atención y ver que, uy, cómo está entrenando con esto? Seguro se va a lesionar, o que no tiene contenciones, o que son muy bajitas, o que... porque pasa, cuando uno se empieza a meter en este mundo de analizar, de ver, de mirar los desgastes que provoca el calzado que tienen, inclusive hasta de dar opiniones fuera de consultorio y decir, mirá, este calzado no va para vos o ya está mal gastado, y hacerle entender de la mejor manera que estamos tratando de que se produzca algún tipo de lesión. Vamos con la siguiente.
Bueno, acá tenemos la importancia de lo que es el calzado deportivo. Biomecánicamente funcional. A ver, el calzado actúa como interfase, como le decía recién, entre el cuerpo y el terreno, afectando la alineación postural y la distribución de las cargas. Como veían recién, casualmente, en el calzado anterior, que se van combinando, o sea, se van trabajando distintas durezas, diferentes amortiguaciones, diferentes cortes, diferentes circuitos de los tramajes que llevan la suela para darle la amortiguación correspondiente a la actividad que vamos a realizar. ¿Trabajamos mucho con la prevención? Sí, porque nos va a ayudar a que ese deportista se lesione lo menos. Nos va a permitir que, como les decía recién, que ese deportista esté en mayor actividad y no esté tanto en enfermería. Vamos a la siguiente. Voy. Te espero. Ahí está. ¿Qué necesitamos para la adaptación del calzado? Sabemos que tenemos 3 tipos de arco, alto, medio y bajo. Como el más bajo, el pie plano. ¿Sí? Calzados con soporte, con amortiguación, control de movimiento, estabilidad. Pero para llegar a esto, ¿qué necesitamos? Una evaluación personalizada. Puede ser con un escáner 3D, con el análisis plantar, con una simple pedigrafía, con simple mojar el pie o echarle talco y hacerlos caminar sobre una superficie que nos va a marcar muchas veces lo que es su huella plantar. Entonces, bueno, son detalles que nosotros ahora nos vamos a empezar a meter en la parte que nosotros nos corresponde más por ahí estando en consultorio, no tanto en el área deportiva. Lo otro es como que lo tenemos que ir aprendiendo para poder entender todo lo que tenemos que hacer y todo lo que podemos llegar a hacer y lo que podemos ayudar a nuestros deportistas. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es más o menos lo que estábamos... ¿Cómo? No, yo que listo. Ah, perfecto. Esto es más o menos lo que estábamos hablando recién. Conocer los tipos de terrenos para buscar el calzado que es adecuado, ¿sí? Muchas veces corremos con calzado inadecuado. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes suelos y usamos a lo mejor un calzado livianito que no tiene mucha adherencia. Y normalmente cuando usamos este tipo que aparece de foto, no tienen los tacones como para darle el mordiente que necesitan, pero sí a lo mejor lo encuentra en forma livianita, que no le es pesado, y tal vez lo otro sí un poquito más rústico, entonces es un poquito más pesado. Pero bueno, tenemos que entender que cada actividad tiene su calzado. Vamos al siguiente, Arturo. ¿Cuáles son los consejos que por ahí nosotros como profesionales tenemos que brindarle a nuestros pacientes? Probar en tienda. Normalmente, ¿qué hacemos? Probamos un calzado y nada más. Yo siempre les recomiendo que si van a gastar y se van a comprar un calzado que normalmente no es tan barato, no son económicos, que se prueben los dos. Muchas veces tienen miedo a ensuciarlos, no importa, si lo vamos a pagar, lo tenemos que probar, ¿sí? ¿Cuál es el momento ideal? Normalmente se recomienda en el caso del deporte que vayan después de un entrenamiento, porque sabemos que el pie tiene músculo y se va a mantener más hinchado. Entonces, nos va a permitir que si cuando empezamos a hacer la actividad física, ese calzado nos va a quedar bien. Y cuando terminemos, no nos va a apretar, no nos va a generar roce, no nos va a generar absolutamente nada. Controlar nosotros, con los calzados que ya tenemos, qué tipo de desgaste tienen. Porque muchas veces, como les decía al principio, tienen, a lo mejor, estéticamente no están rotos, pero funcionalmente sí. Entonces, tenemos que buscar de qué tipo de desgaste tiene. ¿Por qué? Porque seguramente ahí nos vamos a dar cuenta cómo es su pisada. Y ahí vamos a empezar a trabajar con el tema de plantillas. Vamos a la siguiente, Arturo.
Wow. Se me durmió. No. Broma, amigo. ¿Cuáles son las recomendaciones de los calzados? Bueno, tener de menor a mayor el drop, la suela, como le quieran llamar, de menor a mayor, no cambiar de diferentes alturas tan bruscamente, ¿sí? Que no estar con un drop bien alto y de repente pasar a un calzado muy, muy bajo, porque eso seguramente va a traer lesiones. Master, una pregunta. Dime, Junior. ¿Cuál es la relación de la parte frontal del tenis hacia el talón? Normalmente yo sabía que era de 3 a 5 centímetros más alto el talón. Sí, ¿Está a bien ver, así o cambia la diferencia? cambia mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de 3 a 5 y de repente te encontrás con una zapatilla, un tenis de running que tiene más. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Si vos de repente te compras y estás con el más alto, el tendón de Aquiles, tricepsural, es como que se contrae, ¿sí? Y trabaja sobre ese movimiento. Ahora, si yo de esta altura bajo a esto, si ese tendón de Aquiles no está trabajado, no está elongado, no está tonificado para que pueda llegar hasta abajo, y es muy probable que muchas veces genere una tendinitis o una rotura fibrilar o una rotura tranquilamente del tendón de Aquiles, porque lo estás forzando más de lo normal. Ok, ¿Sí? correcto. Bueno, otra de las cosas que muchas veces salen a hacer actividades en los terrenos que no conocen. Y hacer actividades, como yo creo que a todo el que hace alguna actividad deportiva, principalmente a mí me suele pasar, uno hace en el deporte, es como que el cuerpo está mucho más estresado porque no mide la fuerza. O sea, tengamos 18, tengamos 50, tengamos los años que tenemos, no medís la fuerza cuando estás haciendo una actividad deportiva, te olvidas que a lo mejor hace mucho que no haces o que no te preparaste, ¿ok? Y bueno, entras en los terrenos que por ahí no están adaptados a lo que nosotros estamos físicamente, entonces, bueno, vienen las lesiones, ¿sí? Y ahí es donde es la intervención clave de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos trabajar con todas estas prevenciones principalmente, porque es lo que tenemos que hacer, es prevenir para que ese deportista esté de la mejor manera. Francisco, ahí habías levantado la mano, te escucho. Hola, sí, gracias. También otro de los problemas que vemos con el zapato del running, con ese drop tan alto como menciona el profesor, es la falta de tono muscular, sobre todo en la musculatura de los glúteos. Y en un drop tan suave, y en pacientes que tienen alguna desviación, podemos encontrar lateralizaciones y esas desviaciones al rato traemos el síndrome de la banda iliotibial o rodilla del corredor por la falta del esfuerzo de músculos abductores. Entonces también el drop es una parte fundamental de escoger, sobre todo en la firmeza del terreno, como decía usted, si un maratón, entrenar 16 semanas, nos puede generar que el tenis se vea bueno, pero ya prácticamente la suela perdió la propiedad del uretano y eso hace que a la vez vengan esos estrés o fracturas de estrés incluso que pudiera haber en el metatarso, ¿no? Tal cual, por eso te digo, pero a ver, ellos la mayoría de los deportistas lo hacen porque escucharon a otro o porque otro atleta terminó su actividad como deportista y se dedica a entrenar y por ahí cuenta de sus experiencias, pero no de los conocimientos que a lo mejor le puede llegar a aconsejar de la mejor manera, o porque a él a lo mejor tal técnica o tal calzado le dio resultado, para todos tiene que ser igual, y bueno, lamentablemente no es así. Cada cuerpo tiene una fisonomía distinta, hay que prepararlo. Si bien ahora se dan cuenta que en los entrenamientos, antes se hacían pretemporada, donde las pretemporadas se trabajaba con mucho peso. Se tenía que tener mucha fuerza, se tenía que levantar muchos kilos y hoy por hoy es todo muy, muy explosivo, muy de hacer trabajos didácticos, de reacción.
de propulsión, o sea, y de tonificación muscular. Antes a lo mejor vos hacías fútbol y tenías que hacer solamente fútbol y te enfocabas en fútbol. Vos hacías bicicleta y hacías solamente bicicleta. Si hacías atletismo, hacías solamente atletismo. Y hoy por hoy, en el deporte está todo combinado. Porque si vos vas a hacer fútbol, también te exigen hacer bicicleta, te exigen ir al gimnasio, te hacen hacer yoga o te pueden hacer pilates. Y estamos hablando de fútbol, que normalmente antes no se veía. ¿Pero por qué? Porque está comprobado que te hace tonificar la musculación para que sea más elástica, tenga la fuerza suficiente para sostener el esqueleto y que no te termines lesionando. Entonces, normalmente vos veías un deportista de Europa y juegan 2 o 3 partidos y jamás se lesionaban. Vos ves un latino y juega 1 o 2 partidos a la semana y al tercero ya no lo puede jugar y capaz que está un mes parado porque está contracturado, está con un desgarro, con una rotura fibrilar. Y entonces, todos los tiempos han cambiado. Ahora, por suerte, todos los terrenos o los campos de juego, hablando del fútbol, que es lo más conocido, están muy parejos. Entonces, bueno, todas esas cosas han ido evolucionando. Y bueno, también tiene que ir evolucionando lo otro. Si en Europa está el podólogo deportivo entre las actividades del club, ¿por qué acá en Latinoamérica no? Entonces nosotros tenemos que hacer que eso suceda, pero para que eso suceda nosotros tenemos que darnos a conocer. Entonces si nosotros nos damos a conocer y salir de las 4 paredes que nos tiene el consultorio, ¿sí? Ahí vamos a darnos a conocer y demostrarle que podemos ayudar un montón, muchísimo. ¿Por qué? Porque una evaluación a primera temporada, a mitad de año y a fin de año para ver cómo va ese deportista, les va a permitir al club tenerlo más sano y detectar automáticamente si estamos a posible lesión o tratar de evitar la lesión. Pero para eso nosotros tenemos que meternos de lleno, ensuciarnos, meternos al barro para que eso suceda. Si no, vamos a seguir estando en el consultorio y esperando que los pacientes lleguen a nuestros consultorios y no nosotros salirlos a buscar. Vamos con la siguiente. Bueno, acá teníamos, como le decía recién, ahora viene la parte nuestra. Identificar qué tipo de pisada tiene, pronadora, supinadora, neutra, ¿sí? ¿Qué método vamos a usar para evaluarlo? Podemos usar desde la pedigrafía, desde pintar los pies en una hoja, desde la espuma frenólica, desde un podoscopio, desde un escáner en 3D, que la mayoría de los iPhone traen, o alguna otra tecnología, una plataforma, ¿sí? Todos estos equipamientos nos va a permitir que detectemos patologías o tipo de pisada que se considera normal y que no lo son. Entonces, bueno, ahí es donde nos vamos metiendo más de lleno y esto sí, obviamente, es más de consultorio o inclusive más de estar adentro de la institución, porque si estamos ahí seguramente nos van a permitir un espacio donde nosotros podamos hacer estas evaluaciones y no tener que moverse el deportista hasta nuestro consultorio, que por ahí esa es otra de las cosas que no quieren hacer o no los quieren sacar desde la institución. Entonces, a lo mejor nos va a tocar ir una vez al mes para poder ir evaluando a lo que son los pacientes. No digo que todos los meses vamos a estar evaluando, pero sí a lo mejor controlando, viendo algunas patologías que van apareciendo y dando nuestro punto de vista para que podamos ayudar o al médico clínico que está o al fisio para que lo ayude con algún masaje o algo y nosotros poder aportar nuestro granito de arena. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es más de lo que le decía recién. Acá nada más que le agregamos la parte postural, que bueno, normalmente en la parte postural vemos principalmente las dismetrías que pueden llegar a ver, la parte anterior, posterior, los pliegos nos permiten ver bastante de las articulaciones y cómo está el cuerpo parado, si está hacia adelante, si está hacia atrás. Sí. A ver. Recuerden que hay que levantar la mano para pedir la palabra. Adelante, Cristian, continúa. Bien. Vamos a la siguiente, Arturo.
Estábamos hablando más o menos de lo mismo. Bueno, acá algo que por ahí a esto a mí más me gusta, me apasiona, es el tema de plantillas. Si bien hoy por hoy yo creo que no hay una plantilla, como se decía antes, con esta plantilla puedes hacer todo. Hoy tenés un mundo atrás de las plantillas, así como lo hablábamos recién del calzado. ¿Por qué? Porque cada deporte o cada actividad tiene una plantilla acorde a lo que necesita. Yo hace mucho tiempo que no hago con elementos, o sea, me gusta más lo personalizado, la mayoría son hechas a mano. Por ahí puedes tomar moldes de yeso, tener los moldes premeditados, puedes trabajar sobre el paciente, puedes hacer un montón de cosas con el tema de plantillas personalizadas. Yo trabajo con la resina, eh, es algo que me gusta mucho, por ahí está ahora apareciendo lo que es fibra de carbono, y los diferentes materiales. Y la verdad que al paciente se le cambia la vida con una plantilla. Normalmente una plantilla se diagnosticaba o se recomendaba cuando había una patología. Y hoy por hoy no. Hoy por hoy, por lo menos yo trato de aconsejárselo para evitar esa patología. Entonces, bueno, se trabaja con la evaluación, como veíamos recién, desde un escáner, desde la evaluación postural, movimientos articulares sobre la camilla, determina Recording in progress. Bueno, algo de moda que está ahora, yo no lo tengo, no conozco mucho el tema, pero sí está bueno mencionarlo porque creo que en México hay bastante. Son las plantillas en 3D. No he tenido la suerte todavía de probarlas como para darle un mayor pantallazo. Pero bueno, es un auge que se viene, en Europa está muy, muy fuerte, México también, he tenido la suerte de verlo en Perú. Y bueno, ¿no? Me parece que también hay que amigarse con, no solo con lo artesanal, sino también con la tecnología que van avanzando como todo, ¿no? Vamos a la siguiente, Arturo. Bueno, y acá solamente agradecer a toda la federación, a Arturo principalmente, a César, que tuvieron la forma de invitarme a darles un pantallazo de lo que por ahí podemos ver en el Congreso. Y nada, quedo ahora abierto hasta el tiempo que quieran. Consultas, dudas, porque seguramente van a aparecer un montón. Déjame dejar de compartir nada más, cierro la otra diapositiva y bueno, ya le damos a... Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por todo. Aquí César. Gusto, César. Sí, gracias. Aquí andamos más despiertos que nunca. Bueno, pues compañeros, vamos a la fase de dudas y respuestas. Yo creo que no hay que alargarnos mucho por lo mismo que decía Arturo, que allá en Argentina son cerca de la 1 de la mañana. Entonces, pues, ¿les parecen cerca de unas 5 preguntitas? Por favor, levanten la mano para poder preguntar y ahí las vamos a estar leyendo o pueden levantar el micrófono, ¿vale? Aquí andamos. No hay problema, respondemos, quedamos. Bueno, aquí en primera orden tenemos a Manuel GH, que levanta la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí, claro. Sí. Lo que Gracias. no te vemos, pero te escuchamos. Ah, sí, claro. Es que ahorita no puedo encender la cámara. Estoy aquí viajando. Bien. Bueno, me pareció interesante un detalle en particular que mencionó.
que pues muchas veces hacemos lo que vemos sin tener así como que algún fundamento. En particular, ahorita yo tendría la duda de que he visto mucha gente en gimnasio que hace ciertos ejercicios de pierna, o bueno, así como se le llama, ¿no? El día de pierna, que lo hace sin calzado, que dicen que prefieren retirárselo y como que está así como que esa como que un auge ahorita, ¿no? Que como que hasta van digo, incluso yo una vez pregunté, le dije honestamente, pues le llegué a preguntar a una persona que por qué lo hacía de esa manera y dijo, porque lo he visto, porque he visto que así practican, entonces como que no hay así como que algún fundamento real que yo haya visto Lo que para pasa es que practicar. ¿Sí? en ese aspecto lo que hace, muchas veces, como no llevan un calzado adecuado, entonces, ¿qué pasa? O por ahí, cuando vos empezás a cargar peso, te das cuenta que el calzado que estás usando no es el acorde. Y por ahí se te hunde más en ciertas partes cuando vos estás trabajando. Y entonces, cuando vos te descalzás y apoyas toda la planta del pie, te da como mayor estabilidad. Entonces, tanto para hacer prensa como para llevar los pies hacia arriba, o como cuando haces sentadilla, que cargas sobre tu espalda, entonces te da mayor estabilidad. Entonces, al estar más estable los pies, evitas que tus rodillas vayan hacia adentro, ¿sí? Que tu fémur vaya hacia afuera, entonces cargas más la columna. Entonces puedes hacer mucho mejor la técnica del levantamiento de tanto si haces peso muerto o sentadillas con el pie descalzo y no con un calzado que te está llevando para cualquiera de los lados, y ni hablar si tiene un calzado que está mal gastado en la suela, te da menos estabilidad. Entonces empezás a trabajar toda la parte de la columna y lo más seguro que termines lesionándote. Muy bien, muchas gracias. Agradezco el tema y felicidades, gracias. Seguimos con nuestro amigo Francisco Flores. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Excelente charla, profesor. En el caso del manejo de las órtesis deportivas, en cuanto a la relación de trabajar con carbono, fibra de carbono, con un poliuretano, un uretano deportivo como cubierta, en el runner funciona mucho, bueno, también por imitación, moda, ¿no? El paciente quiere, o el atleta recreativo quiere órtesis de carbono porque todo está de moda, ¿no? Como los tenis de Nike que traen esa placa de carbono. ¿Qué experiencia podríamos tener en cuanto a la relación de utilizar algún termoplástico o algún copolímero versus la fibra de carbono? Bueno, mira, yo te voy a contar una anécdota mía personal. Me tocó hacerle una plantilla a un odontólogo conocido, pero él tenía la idea, la visión que se le habían hecho en una de estas personas que arreglan calzado. Pero su idea de que funcionaba la plantilla era que tenía que estar forrada con cuero. Pero no quería entender mi trabajo. Entonces, no porque tiene que ser si no es de cuero. Entonces me tomé el trabajo de comprar un metro de cuero, hacer mi plantilla como yo consideraba que ese paciente iba a necesitar, en este caso este odontólogo, y me fui a su consultorio y llevé su plantilla. Entonces lo hice descalzar, le hice poner el cuero en el suelo y que se parara sobre el cuero. Obviamente me miró como diciendo, ¿qué le pasa a este loco? Entonces, una vez que se paró ahí, mientras yo le estaba poniendo las plantillas dentro del calzado, ahora lo hice poner el calzado con las plantillas. Entonces, esto sí, qué bueno, que se siente cómodo, que... Entonces ahí le demostré que no todo es para todo. Que lo que para él creía que era el cuero, lo que le estaba haciendo bien, en realidad el cuero era un forro que iba arriba de la plantilla, nada más. No tenía otra función. Entonces, hacer acorde a lo que vos necesitas va a depender el material que uses. Vos podés usar fibra de carbono y hay gente que le va a ir fantástico. Vos podés usar polipropileno y le va a ir fantástico. Vos podés usar resina y le va a ir fantástico. Ahora, vas a tener que aprender a determinar en qué momento lo vas a usar. A cuántos kilos, cuántas placas de resina vas a tener
que utilizar para una persona, no sé, de 100 y pico de kilos, o como para una de 40 o 50, o para el que va a correr en pista, o para el que va a correr en maratón de 42 kilómetros, o el que va a hacer montaña. O sea, tenés que empezar a explorar y hacerle entender que no todo es para todo. O sea, una zapatilla de 120 gramos no le va a ser útil a una persona de 120 kilos, por más que esté corriendo. Entonces, las experiencias que vas a tener que empezar como a combinar va a ser eso. O sea, que vos te empieces a... Perfecto, muchas gracias. Placer. Ok, ahora sigue Ruth Silva. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Las personas que utilizan plantillas, ¿es correcto que la utilicen durante la actividad? Es decir, si juega fútbol, ¿es correcto que las utilice jugando fútbol o se las tiene que retirar? Bueno, ahí está el dilema que les decía recién. Vienen dos tipos de plantillas, una postural y una deportiva. ¿Sí? Deportiva se la entregué, pero ¿para qué deporte? ¿Para qué actividad? ¿Para qué terreno? Entonces, ¿eso qué te va a permitir? Que vos entiendas que es mucho más angosta que una zapatilla running. Entonces, si vos haces una plantilla para que la use para toda la actividad, porque a lo mejor va a salir a correr, porque tiene que hacer cardiovascularmente, hacer kilómetros, pero después va a tener que hacer tonificación con el fútbol o entrenamientos dentro del campo de juego. Y esa misma plantilla no le va a servir. Entonces, lo que para uno le va a quedar, para otro le va a faltar o le va a sobrar. Entonces, normalmente, principalmente si hay una dismetría, ¿qué va a pasar? Esa dismetría, si la usa la plantilla cuando anda todo el día, que normalmente es cuando mayor tiempo la va a utilizar, porque tal vez en un entrenamiento te lleve 2 o 3 horas, más de eso no al día, pero en el entrenamiento, como le decía hace rato, es cuando el cuerpo más se estresa. Entonces, cuando no medí la fuerza. Entonces, lo ideal es que tengan tanto para todo el día y para la parte del deporte que vayan a desempeñar. Ok. Gracias, profesor. Nada de nada. Sigue Brandon Contreras. Adelante, Brandon. Bueno, ¿sí me escucha? ¿Ahí? Ahora sí. Te bloqueaste el micrófono de vuelta. Perdón. Ahí está, ¿no? Buenas noches. La pregunta era con respecto a la plantilla deportiva. ¿Cuál sería la edad mínima recomendable para el uso de la plantilla deportiva? Si ya está usando una plantilla de postural, ¿cuál sería la edad mínima? Porque, bueno, he tenido varios pacientitos de 5 años, 6 años, que ya los empiezan a llevar a la parte de los entrenamientos físicos y toda esta parte, pero me he dado cuenta que como ya los niños están en casa con el teléfono, ya no tienen, como comentaba, la densidad muscular necesaria, y he visto mucho problemas en esa parte postural por los gemelos que no tienen demasiada fuerza, en la parte de los glúteos también. Entonces, ¿cuál es la edad mínima recomendable para a lo mejor tanto la postural como la deportiva? La edad mínima, a ver, es cuando vos detectás la patología. Es cuando vos te das cuenta. O sea, ¿a qué voy con esto? Tenés que trabajar mucho con el calzado. Tal vez no vas a hacer una plantilla para corregir, porque la verdad que no, tal vez lo que querés hacer bien lo terminas empeorando. Pero sí a lo mejor podés jugar con diferentes densidades de EVA, o no te digo tanto de resina, o tal vez si es una sola placa o eso solamente en algún
algún lugar específico, lo puedes hacer. Puedes combinar resina con algún tipo de EVA de diferentes densidades. Siempre cuando es bien pequeño es tratar de acompañar, o sea, no tratar de corregir, porque, a ver, al final por querer corregir, como te digo, vas a terminar a lo mejor lesionando o provocando otra lesión. Entonces, ir haciendo un seguimiento y tratando de adaptar ese piecito a la mejor forma posible. O sea, obviamente que esto va de la mano, o sea, calzados, plantillas, actividad física, todo es un conjunto. Yo siempre le digo a los pacientes, de mi experiencia, un 25% es el tratamiento de plantilla, el otro 25% es el calzado que están usando, y el otro 50% lo que debe hacer el paciente para mejorar esa actividad, para mejorar esa musculación, esa tonificación, esa postura, para evitar un mal desgaste de calzado, que si sigue haciendo un mal desgaste de calzado va a empezar con desgastes de ligamento, de músculos, de articulaciones. Entonces es un proceso que se debe trabajar en conjunto. Normalmente antes se decía, no, ya tener la plantilla y con la plantilla estás salvado para toda la vida. No pasa así. Y lamentablemente por ahí las de Elemento, con mi experiencia, no estoy diciendo que no funcione nada por el estilo, pero con mi experiencia era como que llevaba el pie para acá, lo llevaba para el otro lado, de ahí lo traías con otra cuña y lo llevabas para el otro lado, y entonces el pie no sabías cuándo estaba bien o cuándo se sentía cómodo, y por eso muchas veces, por lo menos me ha tocado escuchar, no, porque las plantillas eran gruesas, porque me hacían doler, porque no las soporto, porque esto, porque... Y por más material blando que le pongamos, muchas veces, si es inadecuado en el lugar que lo estamos poniendo, y seguramente le va a hacer molestia o generalmente dolores que le va a llevar a una mala pisada, y esa mala pisada es muy probable que lleve alguna contractura, alguna lesión, algún desgarro en los peores de los casos. Pero siempre se recomienda, cuando uno detecta la patología, y ir acompañando, más cuando son niños, ir acompañando para que tengan un futuro sin tantas lesiones, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a dar una última pregunta, la de Ariadna García, y voy a hacer una observación de una pregunta que hacen aquí, y despedimos a nuestro querido amigo Cristian. Gracias, Ariadna. Buenas noches. Mi pregunta sería, por ejemplo, en algunos casos hay unos pacientes que utilizan algún ortótico o separadores, y pues ahora sí, en este caso, ¿cómo aplicaría para esto? ¿Separadores en qué sentido? Las siliconas que usan entre medio de los dedos. Exactamente, sí. Y lo que pasa es que tendríamos que ver que por qué lo usa, si tiene dedos en garra, tiene dedos montados. Habría que ver qué es la mejor opción, porque yo tengo pacientes que lo usan y les ha quedado la marca, digamos, pero acá adelante se junta igual. O sea, es como que lo usan, porque en algún momento se le hizo bien por alguna patología y nada más. Pero es que, por ejemplo, yo he observado que hay algunos pacientes que la utilizan junto con su plantilla y andan muy cómodos, y hay otros que han presentado algunas molestias, y como usted menciona, en la actividad deportiva que realizan. Sí, lo que pasa es que, a ver, para hacer una actividad deportiva y poner un separador interdigital donde solamente sea uno o sean dos, yo creo que eso tendría que llevar como algo, como un tipo media que lo sostenga en la actividad deportiva, porque me parece que eso se va a mover, va a ser incómodo. Y también tenés que ver cómo está su calzado, porque a lo mejor si ya tiene un calzado anterior y entra bien su pie, y a su vez nosotros le ponemos un interdigital, es como que se amplía más las articulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Te ocupa más espacio, entonces te puede generar callosidades, tanto de arriba, de abajo, entonces te hace cambiar la marcha, porque seguramente si esos roces te generan mucha fricción, te va a generar un ardor, una molestia, y te va a hacer cambiar la marcha. Si te hace cambiar la marcha,
Empezás a pisar totalmente distinto y ya te saca del eje de lo que estás haciendo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que es como tener una piedrita en el zapato y que no te la puedas sacar. Entonces ya empezás a pisar distinto, a pisar diferente y eso te puede contracturar alguna otra parte del cuerpo y no disfrutar lo que estás haciendo, sea caminar, ir a trabajar o hacer alguna actividad deportiva por esa incomodidad que te genera adentro. Por eso te digo, es medio raro que se pueda utilizar, no digo que no, pero me parece medio raro utilizar los interdigitales para una actividad deportiva. Ok, muchas gracias. De Muy nada. bien. Bueno, Cristian, dice aquí, ahí Juan de Lupita, dice, hola, profe, buenas noches, un curso. Pues sí, Lupita, Cristian va a estar con nosotros en el 35 Congreso Internacional de Podología y Podiatría en Mazatlán, Sinaloa. Por si te interesa, escríbenos 71 10 35 51 64. Y un curso ya de biomecánica, de plantillas y todo eso con Cristian, pues nuestro amigo, como lo mencioné desde un principio, pues él está en San Luis, Argentina. Entonces, pues sería un poquito difícil tomar un curso aquí en México con Cristian, a menos que nos lo traigamos a vivir acá, ¿verdad? Entonces, esta sería Vamos. la... Vamos a ¿verdad? tronar el asfalto ahí. Sí, así es. Y otra pregunta que vi por aquí. Bueno, decía alguien que si iban a compartir las diapositivas, vamos a platicar con nuestro amigo Cristian por privado. Si él autoriza que se comparta algo, lo compartimos. Si no lo autoriza, pues no, porque es material de trabajo que cada quien tiene en su consultorio, en sus diapositivas, en sus cursos. Entonces vamos a platicarlo con él en privado y ya después, si él nos autoriza, pues con gusto lo compartimos. Perfecto, amigo. ¿Alguna otra pregunta más? No sé. ¿Qué hay? Cristian, Cristian Junior, Irma, César. Oiga, Master, una pregunta. El tiempo de vida útil de una plantilla deportiva comparativa de una plantilla de postura. Dependiendo, ahí va a variar muchísimo. ¿Por el tiempo de ¿Por uso qué? o por el peso del paciente? En ambos casos. A ver, yo siempre le hago este ejemplo a los pacientes cuando me preguntan eso, y yo les hago el ejemplo del auto 0 kilómetro. Cuando uno saca el auto 0 kilómetro y lo usa para dar una vuelta en la familia y lo guarda, seguramente que el service lo va a tener que hacer a fin de año, ¿sí? Ahora, si ese auto vos lo usás todo el tiempo, como si lo pusieras para taxi, Uber, cualquier que lo tenés que usar kilómetros y kilómetros, entonces ahí va a depender la vida útil de la plantilla. Entonces yo siempre les recomiendo que por lo menos a los 6 meses den una vuelta para ver cómo está ese material, que va a influir mucho porque a veces el paciente viene con, por decirte, 50 kilos y de repente de acá a 6 meses y por una inactividad, por un accidente, porque, no sé, la cuestión de la vida, subió de peso y te subió 10 kilos más y es mucho. Porque vos acordate que tu peso es así quieto como estás. Si vos te pones en marcha, en la sesión de vuelo, cuando queda un pie en el aire, se multiplica por 2. Y se puede multiplicar por 3, por 4 y por 5, dependiendo de la intensidad que vos hagas. Entonces, no es lo mismo que vos te propulsiones hacia arriba que cuando caes con mayor peso. Entonces, todo eso va a influir en lo que es la durabilidad del calzado, de la plantilla y todo lo demás. También, muchas veces se hacen una plantilla y no cambian el calzado. Entonces, también tenés que ver eso. Son cuestiones que uno se tiene que adelantar al paciente y notarlo. Por eso es fundamental que nosotros conozcamos lo que es el calzado, darnos cuenta cuando está mal gastado y anticiparnos, porque después seguramente, no, porque me hizo una plantilla y no me sirvió. No, pero usted tenía que cambiar el calzado, tenía que bajar de peso, ponerse a hacer actividades, o sea, un montón de cosas que no pasa. Entonces, bueno, después tenés los problemas. Entonces, antes de eso, y por experiencia propia te digo, uno al conocerse tiene que anticipar, ver todo el panorama que hay alrededor de ese paciente y hacerle entender que esto es 50 y 50. Mi trabajo es hacer teleevaluación, la plantilla y que vos del consultorio te vayas cómodo. Tu otro 50 es cómo vos te vas a manejar en la vida para que las lesiones, los dolores, por lo que viniste, porque ninguno viene porque le sobra el dinero, porque le gustaste como profesional. No, todo viene por una patología, por una dolencia o por algo que necesitan que le solucionemos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar atentos a esos detalles que no son menores
y hacerle entender al paciente que estamos 50 y 50, que no es solamente mi responsabilidad hacer las cosas. ¿Me explico? Correcto. Entonces, dependiendo del tiempo de uso y el tiempo del tipo de deporte, es cada 3 o 6 meses la revisión del material de la plantilla. Sí, normalmente 6 meses te aguantan bien, excepto que, bueno, que uses un material muy, muy económico. Pero normalmente los materiales que hay en el mercado y de 6 meses a un año te utilizan. Yo tuve paciente que le hice 2 pares de plantillas, una postural y una deportiva, y me pesaba 140 kilos. Y a los 3 meses me pesaba 80 kilos. Entonces, lo que yo le hice para los 140 kilos le fue fantástico. Pero Ya no después, cuando bajó tantos kilos, ya la plantilla parecía que estaba pisando sobre una piedra todo el tiempo porque era muy dura. Entonces influye un montón todo eso, o sea, los kilos, porque uno también coordina para que esa plantilla dure determinado tiempo, que tenga una vida útil que a ese paciente le sirvió. O sea, para él y para mí fantástico porque él bajó de peso, cambió su calidad de vida y porque yo tuve que hacer otros 2 pares más nuevos. O sea, económicamente me fue bárbaro. Correcto. Gracias. Compañeros, buenas noches. Antes de que el presidente despida a nuestro ponente de hoy, que la verdad que te felicito, amigo, fue una plática por excelencia y bastante nutrida. Bueno, pues quiero hacer los 2 comerciales rapidísimo antes de que te despidamos. El Bueno. primero es el tema de la constancia, compañeros. Quien requiera constancia en esta sesión tiene un costo que es por temas administrativos de 100 pesos. Ya dejé mi número aquí, pero me pueden volver, lo voy a volver a dejar para que me escriban, por favor. Y también todo el tema del Congreso de Mazatlán, también les estaré mandando la información al mismo número, que es el 22 83 33 50 83, con César Atla, por favor. Aquí dejé mi número. Y bueno, también el tema de las afiliaciones, también lo estoy viendo yo, me pueden enviar mensaje, ¿vale? Entonces cedo los micrófonos al presidente Arturo Alarcón Vázquez para que le dé la despedida a nuestro ponente de excelencia y lo vamos a ver en Mazatlán. Esto nada más fue una pequeña probadita, compañeros, nos vemos en Mazatlán. Ya estamos a menos de un mes para que nos veamos por allá y bueno, pues lo estaremos disfrutando ya en vivo y en directo, ¿vale? Por mi parte me despido, amigo, y cedo mis micrófonos a la mesa directiva. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Buenas noches. bueno, otra, ¿cómo se llama? El día